Bueno, Bueno, ¿qué hacemos aquí? buenos días, Julia. Buenos días. Bienvenida. Gracias. A mi casa. Bienvenida a tu casa. Estamos aquí porque quiero información tuya, porque tú eres una persona que tiene cierta sensibilidad con cierto plano que no todo el mundo tiene, ¿vale? Por decirlo de alguna manera. No sabemos cuál es el origen, No. ¿vale? Molaría averiguar. Ojalá. Pero vamos, creo que nadie lo sabe. Ni yo sé por qué me pasa a mí, ni nadie sabe por qué le pasa. Vale. Entonces, bueno, pues nada, a ver, básicamente, pues un poco para introducirnos en el tema, pues háblanos un poco de... A ti y a todos. Háblanos a todo este público. De, pues, el origen, digamos. Es decir, ¿cuándo empezó en tu vida? ¿Cuándo empezaste a notar cosas? ¿O de qué manera fueron? ¿De las primeras veces? ¿Qué pensaste? Etcétera, etcétera. Pues, a ver, hay recuerdos que no sé si realmente son así. O sea, yo lo primero que recuerdo así como parecido es que de pequeña, en la otra casa en la que vivíamos antes, mi hermano y yo jugábamos, entre comillas lo digo, porque yo no, lo recuerdo como un juego, pero tiene su sentido, a que yo podía hablar con Dios. Oh. ¿Vale? Entonces, hacíamos como una especie de ritual para conectar con Dios. Yo te estoy diciendo que aquí tenía que tener menos de 5 años porque nos mudamos cuando yo cumplí los 5 años, entonces tenía que ser antes. Y lo que hacíamos era que nos subíamos a la cama, nos dábamos de la mano y saltábamos. Y entonces cuando ya estábamos en el suelo, yo como que ya podía hablar con Dios, ¿sabes? Wow. Y entonces yo le decía a mi hermano que me dijese qué le quería contar y yo se lo contaba, ¿sabes? Y le daba la respuesta que en teoría a mí me daba. ¿Y qué preguntaba o qué te decía? No, cosas, yo qué sé, pues serían cosas de niño, ¿sabes? Pero tampoco recuerdo realmente escuchar a nadie. Entonces, como que no sé muy bien si era que yo jugaba a que mi hermano se creyese que yo tenía esa conexión o es que de verdad había algo ahí raro, ¿no? Ok. Entonces, ese es como el primer recuerdo con algo inexistente que yo tengo. Ajá. Eh, Porque una cosa, sí. en plan, ¿vosotros creíais en Dios de pequeño y todo eso? Bueno, claro, mi madre sí es creyente. Es actualmente. Sí, nosotros hicimos la comunión y tal, y entonces, bueno, pues como de pequeños nos enseñaban cómo a rezar por la noche y tal, ¿no? Pero bueno, yo tampoco era como... O sea, mi relación con Dios tampoco ha sido nunca una cosa como... No sé, Vale. muy típica. Ok. Entonces, bueno, pues hasta ahí normal, y una primera infancia que yo le llamo normal y feliz y tal. Es verdad que yo siempre he sido muy fantasiosa, pero bueno, creo que con el paso del tiempo he diferenciado muy bien entre lo que era la fantasía y lo que era la realidad. Y ¿Segura? no lo sé, porque es verdad, y nos pasa mucho, luego con gente que también le pasa esto, he coincidido en que cuando estás un periodo muy largo sin que te pase nada, tiendes a creer que todo eso que ha pasado ha sido producto de tu imaginación, lo tergiversaste, tal. Entonces, cuando luego te vuelve a pasar algo... Lo reafirmas, ¿no? Y reafirmas, efectivamente. Entonces, bueno, eso, hasta ahí todo normal. Nos mudamos de casa y entonces, hasta entonces mi hermano y yo habíamos dormido juntos en la misma habitación y nos separamos de habitaciones, ¿no? Vale. Entonces... Porque la primera casa era... ¿Dónde era? En Eurovillas también. En Eurovillas, sí. Os mudasteis a otra casa de Eurovillas. Sí. Entonces, bueno, esta casa era mucho más grande, había tenido muchos más dueños, tal. Entonces, bueno, nos mudamos a esta casa. Entonces, claro, yo empiezo a dormir sola. Entonces, yo empiezo a tener como terrores nocturnos. Entonces, mi padre me contó que
durante un periodo muy largo de tiempo, todas las noches me recogía del suelo llorando dormida y me tenía que volver a meter en la cama y cosas así, ¿no? Entonces como que se achacó a esa separación de mi hermano y a, bueno, a una habitación más grande, en una casa como desconocida y tal, y entonces que parecía que venía todo de ahí. Porque ¿cuántos años tenías? Pues ahí había cumplido 5 al mudarnos, pues como de los 5 a los 7 u 8 años que estuve en esa habitación. Luego me cambié de habitación, pero en ese periodo... bueno, pues yo el primer recuerdo realmente que tengo de haber visto algo que normalmente la gente no ve es en esa habitación, estando en la cama, vi gente colgada del techo de la habitación. Gente colgada. Sí. En plan ahorcados. En plan ahorcados. Hostias. De la habitación. Entonces, bueno, yo muy mal, lloraba, no sé qué tal. Mi madre me decía que era porque, bueno, pues porque me iba a quedar dormida y entonces como que se mezclaban los sueños con la realidad y tal, pero que no estaban, que no existía, que no sé qué. Vale. Entonces, bueno, a partir de ahí desarrollo bastante miedo a la oscuridad. Ok. Que luego se verá fomentado con otras cosas, pero bueno, entonces tengo que dormir con una luz encendida y tal, ¿no? Entonces, bueno, digo que se ve fomentado con otras cosas porque mi hermano colabora mucho a que yo empiece a tener miedo a muchas cosas, ¿no? A muchas. Claro. Entonces, pues eso, le hace mucha gracia el encerrarme en la habitación, apagar la luz y empezar a hacer ruidos como de fantasmas o como ruidos como de zombies o tal, ¿sabes? Y entonces, claro, yo me acojono y entonces... Sí. Pues a lo mejor estoy en la cama gritando y diciéndole que me deje en paz y hasta que no me agarra y me asusta, ¿sabes? Pues porque no. él se queda dentro de la habitación. Claro, se queda dentro. Ah. Claro, y empieza a hacer ruido como de zombie, ¿sabes? En plan de... Oh, y así, hacia mí. Y entonces, claro, de repente me agarra y ya es como que ya el culmen del susto, ¿sabes? Y ya, pues no sé, pues se empieza a reír o viene mi madre y yo qué sé, y le dice qué cojones está haciendo, tal. Entonces... me pega muchos sustos así, o bueno, lo que te conté de atar una muñeca con unos hilos y llevarlos hasta su habitación y cuando yo me voy a ir a dormir tirar de los hilos y que la muñeca se mueva. What the fuck. O... Claro que eso, ahora hay muchos vídeos de eso, ahora en redes. Sí. No sé si los has visto. No. Pues hay un montón pues lo te dije el otro día, ¿no? Que hay un montón de vídeos de gente que tira de los hilitos de la muñeca. Pero claro, es un contexto donde puede ser más válido la broma porque ahora mismo como hay tanto vídeo, tanta broma, tanta red, tanta no sé qué, pues en ese momento me imagino que igual el tema de broma para grabárselo no existía, ¿no? No, o sea, esto era porque mi hermano era cruel y ya está. Le hacía gracia. O sea, me asustaba a mí y asustaba a mi madre también, ¿sabes? A lo mejor... pues los fines de semana que no teníamos que ir al cole, pues al deshacer la cama y después de desayunar y tal, mi hermano se escondía en el mogollón de la manta, ¿sabes? Y cuando iba mi madre o yo a hacer la cama, al agarrarlo, de repente salía, ¿sabes? Pero es que se podía tirar ahí a lo mejor media hora metido, ¿sabes? Esperando. O debajo de la cama y agarrarte los tobillos, ¿sabes? O... no sé, bueno, hubo una vez que esto ya estaba yo en la habitación en la que ya estuve hasta que me fui de casa, que yo tenía una cama que tenía como una barandilla al final de los pies, ¿no? Como el cabecero y en los pies, ¿no? Como unos barrotes. Y estaba puesta como así, mirando hacia el armario estaba justo enfrente, ¿no? De los pies, o sea, estaba como mirando así, aquí en la puerta del armario. Entonces, cuando yo abría el armario, la puerta de la entrada de la habitación se quedaba tapada, no podías verla desde donde estabas en el armario. Entonces, yo estaba a mi rollo ahí en pelotas buscando la ropa para vestirme y de repente mi hermano me pegó un susto, o sea, apareció de detrás de la puerta y me pegó tal susto que salté desde el armario por encima de la barandilla de los pies, caí en la cama llorando, o sea, y pues se partía la polla. Entonces, claro, eso incentivó que tuviese miedo a muchas circunstancias y a que cuando tengo la predisposición de que alguien me va a dar un susto, estoy acojonada. Ok. Entonces, si me das un susto, te meto un puñetazo. Entonces, bueno, pasó eso, tal. Bueno, como que durante mucho tiempo es verdad que no tengo muchos recuerdos. Bueno, también
es verdad, en casa de mis padres toda la planta de abajo es garaje, o sea, es igual de grande el garaje que la casa, ¿no? Y tiene como también varias habitaciones, ¿no? Pues en plan el taller, no sé qué. Entonces, hay una habitación que a día de hoy le seguimos llamando el cuarto oscuro porque cuando nos fuimos allí a vivir no tenía luz. Y entonces, claro, a mí me acojonaba viva. Y cuando jugaba con mi hermano y nuestros amigos al escondite, donde se iban al cuarto oscuro, ¿sabes? Entonces, claro, yo tenía que entrar allí y pues o sea, lo pasaba fatal. Eso también porque me parece que es un juego divertido, así como de... ¿Sabes? El típico sótano, así que da como cosa. Sótano oscuro. Sí. Bueno, entonces, bueno, durante la infancia tengo así como esos momentos. Porque, perdona, una pregunta. Sí. O sea, antes has dicho que estabas en una habitación al principio, que fue donde viste los arcados. Exacto. Pero luego te cambiaste de habitación. Luego me cambio de habitación y ya es a la que Y me ya te quedo quedas. siempre. ¿Pero te Sí. cambias por algo o...? Me cambio porque la otra habitación como que me gustaba más, no me gustaba estar en esa habitación, no lo pasaba bien. Vale. Entonces me cambié a esta, que era más grande y tal, y entonces esa, bueno, pues se quedó así como de cuarto de estar y no... Vale. Entonces, nada, pasa el tiempo, nace mi hermana, que nos llevamos 13 años, entonces esa pasa a ser la habitación de mi hermana. Y yo durante la adolescencia entro como en una especie de juego conmigo misma de si va a pasar no sé qué, que pase no sé cuánto. O sea, por ejemplo, imagínate, si salía tarde de casa y tenía que coger el bus para ir al instituto, pues si llego a coger el bus es que, yo qué sé, hoy voy a ver al chico que me gusta, ¿sabes? O cosas así, ¿no? Como hacía como una especie de causa-efecto, ¿no? De si yo qué sé, no sé, si hoy llueve es que va a pasar no sé cuánto, ¿sabes? O sea, que atribuías a ciertos fenómenos casuales. Exacto. Cosas que te podían pasar en el destino de tu vida, de no sé qué. Claro, o sea, era como que como avisarme de cosas que iban a pasar en un futuro muy cercano, ese mismo día, ¿sabes? Entonces, empiezo a hacer mucho eso. Mucho. Mucho. Todos los días, para muchas cosas, ¿sabes? Entonces, de hecho, con una amiga teníamos una cosa que le llamábamos el momento radio. Y el momento radio se enciende la radio y según la canción que esté sonando, así va a ser lo que estás pensando, ¿sabes? En plan, o sea, como que te manda un mensaje, ¿sabes? En plan de, yo qué sé, por ejemplo, no sé, pues eso nos pasaba mucho cuando salíamos a las discotecas, en plan de, ¿cómo va a ser la noche? En plan, ¿nos lo vamos a pasar bien o vamos a ligar o vamos a no sé qué? Pues momento radio. Entonces ponías la radio y según la canción que sonase, si era pues de amor, si era alegre, si era tal, pues iba a ser una cosa, y si era una canción dramática o tal, pues es que iba a ser una mierda, ¿sabes? Entonces... Aunque si poníais la radio y había una canción ya empezada, ¿esa era Era la que eso, valía, claro, o claro. tenía que empezar No, tenía que ser... Era la que sonaba en el momento. Era lo que sonaba en el momento, claro. O sea, era, o empezar, ¿sabes? Pero justo, o sea, era darle a la radio y lo que sonase en ese momento. Entonces, como que hacíamos mucho eso. Yo lo hacía todo el tiempo. Y recuerdo comprarme una Super Pop y que me viniese un mazito de cartas del tarot. Okay. Que no eran reales, ¿sabes? O sea, era una gilipollez, eran más como de sí o no, ¿sabes? Entonces, bueno, pero con eso yo empecé a echar las cartas. Y me coincidía que las cosas que me salían solían ser así. Casi siempre, por no decir siempre. Entonces, claro, yo se las echaba a mis amigas, tal. Y se lo dije a mi madre, porque a mi madre siempre también le ha gustado mucho el tarot y todo esto, ¿sabes? Así todo muy, muy místico y tal. Entonces mi madre me regaló como una carta o sea, como una baraja de cartas de tarot, también relacionado con los sueños, entonces también yo buscaba mucho el significado de los sueños y tal. Porque, perdona, antes de que tú te comprases el tarot ese en la revista, de que tu madre te diese esa baraja, ¿tu madre te había echado las cartas alguna vez o No. había hecho alguna cosa con...? No, una madre de una amiga sí que nos echaba las cartas. Vale. Y a mí me moló también porque veía que era verdad que las cosas se cumplían, ¿sabes? Entonces, o sea, no sé, me llamó mucho la atención. Ok. Y Vale. y eso, y entonces empecé así un poco con eso. Entonces, en ese momento empiezan a pasar cosas también en mi casa, ¿sabes? O sea, empiezo como a volver a ver cosas.
Entonces, por ejemplo, bueno, hubo un día que yo estaba muy rayada pensando que igual me había quedado embarazada y era muy joven. Y en vez de ir a la farmacia y comprarme un test de embarazo, pues... Le preguntaste a la carta. No, lo pregunté en plan de... O sea, yo estaba metida en la cama de mi habitación y pregunté a quien me estuviese escuchando en ese momento, en plan de, por favor, si no estoy embarazada, por favor, mándame una señal. Y entonces en ese momento hicieron las luces de mi habitación, ¡pa!, y se encendieron. ¿En serio? Claro. Y dije yo, no puede ser. Y entonces las apagué y dije, por favor, si esto es de verdad, vuelve a hacer algo. Y se volvieron a encender otra vez. Y dije, vale, pues ya está. Wow. Y efectivamente no estaba embarazada. No, pero lo corroboraste o de alguna otra No, manera. o sea, lo dejé tal cual y en plan al día siguiente me bajó la regla, ¿sabes? Y fue como, Dios mío. Justo. Claro, y, Wow. y entonces también empiezan, o sea, como que durante todo este tiempo yo empiezo también a sentir otras cosas que no me gustan tanto. Por ejemplo, cuando me pasó muchísimas veces durante muchísimo tiempo ir como desde mi habitación a la habitación de mi hermana, que es un pasillo así, o sea, la casa de mis padres hace como una L, pues en ese pasillo, de repente sentir como que no puedes mover las piernas, o sea, como paralizarte como de miedo y no poder avanzar y sentir que no puedes seguir hasta la habitación, ¿sabes? O sea, como de repente sentir un miedo horrible y no querer seguir andando. Entonces, bueno, también como que había momentos en los que me parecía ver caras de gente en mi habitación, de repente como en la oscuridad. O, por ejemplo, o sea, yo tenía el escritorio pegado a la pared, pues como sentir lo típico de que tienes a alguien detrás e ir a decirle algo y que no haya nadie, o cosas así, ¿no? O sea, como... Como si pensases que había alguien de tu familia. Claro, o sea, tú sientes, cuando alguien viene, ¿no? Tú sientes como que tienes a alguien detrás. Pues de repente darte la vuelta y que no hubiese nadie, ¿sabes? Entonces, esas sensaciones todo el tiempo. Bueno, lo de las caras sí que sabes que eso tiene... Bueno, no sé en qué circunstancias lo verías o no, pero que posiblemente... O sea, tiene como un nombre, no sé si lo conoces, que se llama, creo que, pareidolia, que es como ver rasgos faciales, o sea, de caras, en cosas que no lo son, porque se supone que es como un mecanismo de autodefensa que tenemos integrado de X tiempo de antes para reconocer una cara por si era un enemigo, por tal o por lo que sea. Entonces, como que dicen que de vez en cuando vemos caras en sitios donde no los hay, como ese sistema de alerta, ¿no? Ya, no lo sé. Como dato. Podría ser perfectamente, ¿sabes? O sea, claro, yo también es verdad que al final cuando te pasan cosas te vas sugestionando también, ¿no? O sea, perdona, yo antes de nada quiero decir que no estoy aquí para cuestionar nada. No, ya. Ni para... No. No estoy aquí delante de... No, está bien. O sea, que no cuestiono, simplemente pues... Ya. Bueno, entonces, pasa el tiempo y cuando mi hermana cumple los 6 años, más o menos, no el día de su cumpleaños, pero durante sus 6 años, viene un día y me dice, muy asustada y muy preocupada, y me dice que ha visto algo. ¿En la habitación? En su habitación. Okay. Y le pregunto qué ha visto y me ha dicho que ha visto gente colgada del techo. Entonces, claro, yo le digo que lo mismo que me dijeron a mí, no te preocupes. Claro, yo flipando y acojonadísima, en plan de no me puedo creer que esté pasando esto. Y le dije lo mismo, no te preocupes, eso es que estás a punto de soñar, que has visto no sé qué, tal. Claro, yo todo esto luego lo he hablado mucho tiempo después con ella, en plan de sí, fue real. Entonces, empieza ella a ver también cosas, como por ejemplo, tenemos en común, tanto mi madre, mi hermana y yo, el ver a una persona que aparentemente se parece a mi hermano, de complexiones como él. Es porque mi hermano es muy alto, es ancho, tal, entonces como que se le reconoce, ¿no?, en casa. O sea, tú estás en tu casa y a lo mejor estás viendo la tele y si pasa tu hermano sabes que es tu hermano, aunque no le estés realmente mirando, ¿no? O sea, reconoces a la gente. Pues
a mí me pasó muchas veces de estar en mi habitación, a lo mejor en la cama estudiando, que mi cama da a la puerta, o sea, yo miro a la puerta, y ver que, o sea, estar así estudiando y ver qué pasa como del baño a su habitación. Y ir a decirle cualquier cosa y que no haya nadie. Entonces, claro, cuando te pasa una vez, bueno, pero cuando ya te pasa muchas veces, pues es raro. Okay. Y cuando no solo lo ves tú, sino que tu madre y tu hermana también, pues... En casa siempre. Sí. Entonces, bueno, porque a todo esto, yo durante muchísimo tiempo no hablé de esto absolutamente con nadie, porque pensaba que estaba un poco chiflada y entonces dije, pues esto no se lo voy a contar a nadie. Pero da la casualidad de que durante toda mi vida he conectado mucho con mucha gente que también le pasa. Okay. Entonces, tengo unos de mis mejores amigos que les pasa muchísimo, muy heavy. O sea, porque sus padres son gallegos y sus padres hacían la ouija y entonces les han pasado muchas movidas. Y claro, yo tampoco pensaba que en mi casa esto se supiese o alguien lo tuviera también. Pero resulta que, porque mi madre tiene como eso, ¿no? Esa obsesión con ir al cementerio a cuidar de mis bisabuelos, la tumba, no sé qué, se le pone flores, tal. Entonces yo siempre he ido con ella también. Y entonces, porque yo a mis bisabuelos les conocí. Y entonces, claro, yo pues como que también siempre como que les he pedido cosas, ¿no? Y entonces hubo una época muy buena de mi vida en la que todo me iba súper bien, o sea, estaba muy feliz, tal, porque tenía novio, estaba estudiando lo que me gustaba, todo era muy guay. Y entonces estaba de vacaciones en no sé dónde, no me acuerdo, y dije, bueno, cuando vuelva a Eurovillas, o sea, yo hablando con ella, en plan de tal, dije, voy a ir al cementerio a verte, te voy a llevar unas flores, te voy a dar las gracias, no sé qué tal. Y cuando fui a Eurovillas no fui al cementerio. Vale. Entonces me volví a ir de viaje con el que era mi novio en ese momento a casa de unos primos suyos, fuimos a un festival, no sé qué, y luego por la noche nos fuimos a casa de los primos. Y entonces nos íbamos a quedar a dormir en una habitación que tenía 2 camas, una enfrente de la otra, ¿vale? Enfrente en paralelo. Claro, como 2 camitas así, ¿no? Y una mesilla en el medio. Entonces llegamos a la casa y ellos tenían un gato y resulta que por primera vez en la vida el gato se escapó. Y entonces me dijeron, vete a dormir, nosotros vamos a ir a buscar el gato, el que era mi novio y los primos. Y dije, bueno, pues no, pues yo me voy a la cama. Entonces me metí en la cama, estaba oscura, solo entraba la luz que entraba por la puerta, así como del pasillo, y estaba tumbada de lado y al abrir los ojos, en la cama de enfrente, estaba sentada mi bisabuela. Y yo la vi y yo, o sea, en ese momento sentí como alegría y como que sabía que había venido a verme porque yo no había ido a verla, ¿sabes? Porque yo no había ido al cementerio como le había prometido, ¿no? O sea, ¿pero era una especie de como un reproche? No. O decir, no has venido a verme, o era como, ya que tú no has venido, pues exacto, vengo yo. era más así, ¿sabes? En plan de, sé que no has podido venir o no has venido, pero ya vengo yo a verte a ti, ¿sabes? Vale. Y claro, yo quería como hablarle, pero no podía. ¿Sabes? Tipo como una especie de, como si tuviese una parálisis del sueño, ¿sabes? De eso que quieres hacer algo pero no puedes, ¿no? Y entonces cerré así los ojos y sentí como me pasaba así el pelo por detrás de la oreja. Y cuando abrí los ojos ya no estaba y justo entró el que era mi novio diciendo, ya ha aparecido el gato, tal. Y fue como, tío, qué raro, ¿sabes? O sea, entonces claro, yo llegué a mi casa y le dije a mi ¿Pero madre... tú estabas despierta ahí? Sí, yo estaba despierta despierta, todo el no tiempo. era- Eso no fue un sueño, ni fue... sueño, No, ni eso tal. fue tal cual. Entonces cuando volví a O sea, Eurovillas... porque se me rió, o sea, no es porque... Ya. Bueno, me conoces. Perdón. Cuando llegué a casa, se lo conté a mi madre, ¿no? Le dije, mamá, te tengo que contar una cosa, tal. Digo, he visto a la yaya. Y me dice, ¿y te ha pasado el pelo por detrás de la oreja? Y le dije, sí. Y me dice, a mí me lo hace. Claro, y ahí yo supe que mi madre también veía cosas. Porque hasta ahí yo no lo... ¿Sabes? Nunca lo habíamos No lo habías hablado. hablado Claro, con ella. yo lo hablé con ella en plan de, te tengo que contar una cosa, no sé lo que vas a pensar, igual piensas que estoy como una puta cabra, pero me ha pasado esto. Y entonces ella me dijo que pues eso, que ella también. Entonces, pues ahí ya vi, ¿sabes? Ya empezamos a tener como una relación de contarnos ese tipo de cosas. Y entonces un día estaba en casa de mis padres
fregando y teníamos un perro, el perro estaba tumbado a mi lado, en el suelo a los pies, justo delante de un cajón que podría tener este ancho más o menos, muy pesado, es un cajón de estos que te cuesta un poco sacar porque tenía mazo de cosas dentro, estaba ahí tumbado. Y entonces yo estaba fregando y de repente el perro se levanta, pero como una bala, hace ¡pah! Sale corriendo de la cocina, de la que sale la puerta, se cierra. Yo veo como, porque teníamos como una cristalera así como de esta que es medio translúcida en la puerta, como una sombra, y de repente el cajón que está ahí hace, empieza a salir así y cae primero de atrás y luego de adelante. Y claro, yo me quedé, o sea, totalmente paralizada en ese momento. Es como si alguien estuviese tirando. Claro. Porque si se cae primero de atrás... Claro. O sea, fue tal cual así que hizo ¡pah! ¿Sabes? Y claro, me quedé paralizada totalmente, salí, o sea, y le dije a mi madre, me acaba de pasar esto, no tengo ni idea de cómo ha sido. Y era esa sombra, era otra vez esa persona que es como mi hermano. Pero que a nosotros siempre nos ha dado como una sensación turbia y rara, ¿sabes? No sé, como mala. Entonces, claro, y resulta que luego mi hermana decía que había una persona que era muy alta, que era como morena, tal, un hombre, que cuando se iba ella a dormir la miraba desde la puerta y que hasta que no se dormía no se iba, ¿sabes? Entonces, claro, decía que no quería dormir, se pegaba contra la pared a dormir así porque no quería verle, tal. Entonces, claro, ¿qué pasa? Que yo todas estas movidas ya me empieza a preocupar y entonces yo tomo así un poco también como la vertiente de empezar a ver qué se puede hacer con esto, ¿no? Cómo manejarlo. Y resulta que yo me voy con el novio este que tenía a hacer el Camino de Santiago. Y entonces en el Camino de Santiago conozco a una mujer que ahora no recuerdo si era de Suecia o de Suiza, no lo sé. Es la misma. Pero que hablaba perfectamente español y que hacía el Camino de Santiago todos los años, ¿no? Y ella decía que, o sea, ella me contó que era una mujer que bueno, ella era catedrática en una universidad de allí de su país, en medicina del dolor, y que su doctorado había sido que las mariposas son ángeles. Y que tal había sido su desarrollo del tema que ahora era una asignatura obligatoria en la carrera de la medicina del dolor. ¿Cómo que una, o sea, cómo es esa asignatura? Pues como que se analizaba que realmente las mariposas eran como ángeles, ¿no? Pero bueno, como almas, digamos, más que como ángeles, ¿no? Como una especie de ángeles de la guarda o algo así, ¿no? Uh-huh. Y entonces, claro, me dijo, todo esto vino porque ella me decía, tú eres brillante, me decía. O sea, o sea, mi pregunta es, perdona, ¿te reconoció? Sí. Antes de hablar con ella de toda la movida, sí. O sea, no os encontrasteis y después, pues mira, tenemos esto en común, sino no. Que como que te vio algo. Exacto. Ella me dijo, eres brillante, o sea, eres totalmente luminosa, tal, o sea, y claro, porque hablando de eso me dijo, ¿tú ves cosas? Y le dije, sí. O sea, te dijo así tal cual, sí. De repente. Y le dije, sí. Y le dije, lo que pasa que no siempre son cosas buenas y me preocupa cuando las cosas son malas, porque yo siento miedo, no me puedo mover, me paralizo, lo paso muy mal, ¿sabes? Y entonces ella me enseñó a echarles. ¿A qué? A echarles. A echarles. Claro, o sea, me dijo como que ellos no tienen derecho a estar en el terreno en el que estamos nosotros, ¿sabes? O sea, en este plano. Entonces, que con mucha convicción, cuando sientes ese miedo, hay que decirles que se vayan, ¿sabes? En plan de, fuera de aquí, este no es tu sitio, tú no tienes que estar aquí, y echarles. Entonces, claro, para mí esa mujer, o sea, fue como maravillosa y encontrarla porque de verdad que me ayudó muchísimo. De hecho, manteníamos contacto por email y tal, o sea, muy, no sé, para mí fue como una revelación encontrarla. ¿Cómo se llamaba? Es que no me acuerdo, la tengo que buscar. Porque además ella, como que su email era mariposita, no sé qué, no sé cuánto. Mariposa Ángel. Algo así, ¿eh? Sí, pero era como, pues eso, ella era como un ser de luz. Ok. Y
Y entonces, claro, yo a todo esto siempre he pensado que las casualidades no existen, ¿sabes? Y que cuando pasan cosas es porque tienen que pasar, cuando conoces a alguien es porque le tienes que conocer, o sea, como que en cierto modo las cosas se conectan y se alinean por algo, ¿sabes? Ujú. Entonces, bueno, pasa el tiempo tal y resulta que durante un tiempo en mi casa, en mi habitación, allí en casa de mis padres, tío, a mí me olía como a podrido. Pero como un rato y se iba. Y yo me rayaba, tío, porque yo qué sé, a ver, la casa de mis padres es una casa de campo, ¿sabes? Digo, lo mismo se ha metido aquí un ratón o lo que sea y está ahí pocho muerto, ¿sabes? Y esto huele. Y claro, yo se decía a mi padre, digo, que a mí me huele a podrido en algún sitio y yo no sé dónde es, ¿sabes? Pero como que me venía y se iba. Y tío, me rayaba muchísimo. Bueno, pues buscando, limpiando, no sé qué, de allí no había nada, tal. Y entonces, no sé por qué, pues una noche, o sea, estaba con mis amigos, tal, y se lo digo. Digo, tío, no sé qué está pasando en mi casa, que es que tal. Y me dice el colega este gallego, dice, pero ¿cuánto? Como, dice, ¿pero está o te viene y se va? Y digo, viene y se va. Y me dijo, eso es alguien. Digo, ¿estás seguro? Y dice, sí. Dice, además es alguien muy chungo, porque o sea, cuando te puede pasar las dos cosas, que te venga un olor muy bueno, ¿sabes? Y es como gente buena y que quiere estar contigo. ¿Y eso te ha pasado alguna vez, perdón? Sí, eso Vale. luego te lo cuento. Vale. Y gente muy mala que huele a podrido totalmente, ¿sabes? Entonces, claro, lo estábamos hablando y yo, joder, no me rayes tú, que ahora me voy a tener que ir a casa, que no sé qué, no sé cuántos, tal. Y entonces, en lo que estábamos allí, llegó otro colega del instituto que hacía igual 5 años que no había visto, o más, que había quedado con otro amigo nuestro y que venía justo de una feria de esoterismo, porque él se dedicaba a escribir artículos sobre el tema y tal. Y entonces se lo conté. Y me dice, ¿te puedes creer que justo he comprado unos inciensos que son para cerrar portales y tal? Dices que te voy a traer unos cuantos. Me dio 3 y todavía tengo uno. Y me dijo, tienes que ir por tu casa poniendo la mano en la pared y donde notes cambios muy bruscos de temperatura, ahí lo das. ¿Sabes? Y enciendes el incienso y le das y con intención dices que lo quieres cerrar y tal. Y tío, lo hice y se fue. O sea, tú estuviste en tu casa con la mano por la pared, encontraste un punto o Varios donde había otra temperatura, pero era muy era drástica. muy cantoso, sí. Era muy drástica Sí. el cambio, Sí. muy drástica. O sea, además era frío, porque si dices, bueno, podría ser calor, bueno, por la calefacción, Por la no. Era tubería, pasar ¿no? y de repente era frío. Ok. Entonces, claro, yo decía, no puede ser casualidad que yo me haya encontrado a esta persona después de tantísimo tiempo que justo tenga lo que yo necesito para esto, ¿sabes? O sea, fue como increíble. Es fuerte, la verdad. Sí, sí, sí. O sea, para mí fue una señal clarísima. Entonces, ahí también me meto un poco a investigar cómo hacer limpiezas, ¿sabes? Entonces, yo ahora en mi casa, por ejemplo, limpio los espejos cada X tiempo con vinagre de manzana y les paso un saumerio y en plan de... Porque los espejos son un portal terrible. Sí. O sea, es malísimo, por ejemplo, tener un espejo delante de una puerta. Ujú. Sobre todo la puerta de la calle. ¿Sabes? O sea, son... porque atrapan las energías y también las rebotan. O sea, pueden quitarte tu energía, Los espejos, sí, ¿vale? y pueden rebotar cosas que hayan entrado también, ¿sabes? O sea, es como una puerta, es como un portal. Ya. Entonces, en cuanto reciben algo, o lo atrapan o lo empiezan a rebotar. Y entonces, cuando rebotan lo malo, pues es ¿sabes? Tienes ahí pues es un portal abierto terrible. Entonces, yo hago limpiezas con saumerio, tal, en plan de, o sea, yo parezco una loca por mi casa, ¿sabes? O sea, yo voy con el saumerio así y voy decretando mi intención, ¿sabes? El saumerio es el incienso ese que... No. El saumerio es como una Palo santo, no. No, el palo santo, es que eso hay que tener mucho cuidado. Sí. El palo santo solo se puede usar una vez que has hecho la limpieza, porque el palo santo cierra, Vale. ¿vale? Entonces, tienes que hacer primero la limpieza, Ok. que es yo lo hago con un saumerio que es pues a lo mejor puedes hacerlo con muchas cosas, con eucalipto, con cosas, no sé, varias plantas o tal. Y entonces con eso lo vas quemando y con el humo lo vas limpiando, ¿no? Y
decretas. O sea, eso es importante también. Tú tienes que ir diciendo la intención con la que haces la limpieza, ¿sabes? O sea, yo digo cosas como, por ejemplo, en esta casa solo entran las cosas buenas, entra el amor, entra la abundancia, entra tal, se van las cosas malas, ¿sabes? No, aquí no entran energías negativas, tal, ¿sabes? O sea, todo para que las cosas pues eso, para limpiar el ambiente, ¿no? Entonces, bueno, me meto así un poco también en ese rollo. Y luego, bueno, he olvidado de un capítulo importante, que fue, porque los sueños, también te he dicho que los interpretaba y que me pasaban muchas cosas en los sueños y a veces los sueños me mandan mensajes. Es muy curioso porque yo antes de, o sea, a mí me han puesto los cuernos como 3 veces. Pues todas me he enterado de esta manera y no porque me lo haya dicho nadie. ¿De qué manera? ¿De sueño? ¿En sueños? En sueños o porque alguien me ha mandado un mensaje diciéndome alerta. Entonces, este novio con el que yo me había ido a hacer el Camino de Santiago estuvo en México viviendo 1 año y pico, y cuando vino, que nos íbamos a ir juntos ese verano, y nos fuimos, de hecho, a pesar de todo, a México, la noche, el día que él llegó, pues esa noche íbamos a dormir juntos. Entonces, cuando estábamos durmiendo, yo soñé que él por la mañana me contaba que se había liado con 2 tías. Así llorando y súper mal y no sé qué, ¿no? Y entonces yo me desperté y se lo conté. Le dije, he soñado esto. Y me dijo, es verdad. ¿Con 2 tías? Con 2 tías. Dios. Claro, y yo le dije, sabía que me iba a enterar. Porque ya me ha pasado, o sea, otras veces no lo he soñado tan claro, pero sí que he tenido como esa sensación de repente de algo está mal, ¿sabes? Porque, a ver, un poco por escepticismo, un poco, de alguna manera él te dijo, pues mira, voy a ir a casa de no sé quién, que hay 2 tías, yo qué sé, o que estoy con no sé quién, o estoy con no sé cuánto. Nuestra comunicación era toda un email a la semana. Un email a la semana. Ajá. O sea, yo no sabía lo que él hacía, ni él sabía lo que hacía yo. Ajá. Y yo tenía confianza ciega porque yo estaba enamoradísima y pensaba que eso iba a ser para toda la vida, ¿sabes? Y no. Entonces, claro, a ver, que yo en ese momento luego le perdoné, no sé qué tal, y duró lo que duró, pero luego, cuando estuve con otro chico, justo antes de empezar con Alberto, estaba todo súper bien, maravilloso, tal, estupendo. Él es maquinista también, él estuvo en El Rey León. Y de repente un día estaba en mi casa, era domingo, y dije, algo no está bien. El sábado habíamos hablado perfectamente, todo estaba guay y tal, no había ningún problema, y ese domingo dije, algo ha pasado. Y al día siguiente... ¿Pero ese domingo él estaba en tu casa, perdón? No, no estaba. Él estaba trabajando. Ah, vale. Y al día siguiente íbamos al CTE a clase. Y cuando llegué no me miró. Y estábamos saliendo. Y era como, ¿qué te pasa? Y ya yo estaba mosqueada, ¿sabes? Entonces como que pasé el día así como, no sé qué cojones te pasa, pero vamos a hablarlo. Y a la salida me dijo, tengo que hablar contigo. Nos fuimos al banquito desde lo que te contaba el otro día. Estábamos en un banquito en un parque. Y me dijo que quería dejarlo porque me había engañado con una chica del elenco del Rey León. Del Rey León. Justo el día anterior. Y yo estaba fatal, llorando muchísimo, no me lo podía creer, o sea, estaba como fatal. Y solo pensaba en que quería que le pasase algo malo y en hacerle daño, y en ese momento se rompió el banco, se cayó al suelo, se hizo un mazo de daño. Y yo empecé a partirme la polla y a decir, es que te lo mereces, o sea, te jodes. Pero ¿y cómo se rompió? O sea, estaba sentado en la parte de arriba. Se desancló, tío. No, o sea, era un banquito de estos como de mesa de picnic, ¿sabes? O sea, de estas de madera que la misma mesa forma parte del banco, ¿sabes? Ajá. O sea, y de repente se desancló, ¿sabes? Y se cayó para atrás. Y claro, yo riéndome y el otro, hija de puta, que no te rías, me he hecho mazo de daño. Y yo, bueno, pues te lo mereces, claro. Y nada, y resulta que en ese curso, cuando yo entré en el CTE,
ahí conocí a uno que ahora es uno de mis mejores amigos, que coincidimos, al principio hacían como una especie de que mezclaban las clases y no sé qué, y entonces no nos habíamos visto hasta un poco más avanzado el curso, y nos conocimos un día que fuimos a un teatro de excursión y nos sentamos juntos. Y, tío, la gente estaba normal en el patio de butacas con su camiseta y tal, porque todavía hacía calor, y yo estaba, o sea, yo tiritaba y necesitaba taparme y tenía muchísimo frío y no podía, o sea, estaba incomodísima, lo estaba pasando muy mal. Y no sabía por qué, pero me daba la sensación de que tenía que ver con él, ¿sabes? Con el compi que tenías a tu lado. Sí, con este chico. Y cuando me fui de allí, al llegar a mi casa, le dije a mi madre, yo creo que este chico tiene algo, porque me ha dado una sensación muy rara, porque he tenido frío, tal. Al día siguiente teníamos una práctica que era que nos ponían alginato en la cara, que es como una masilla para hacer unas máscaras y tal, ¿no? Entonces, en lo que te lo ponías, te tenías que echar así para atrás y apoyar la cabeza en un compañero para que te sujetase hasta que se secara, ¿no? Entonces me pusieron la movida de esa tal, y el que se puso detrás fue él. Yo no sabía quién se había puesto, porque yo tenía toda la cara cubierta, ¿sabes? No lo sabías. No lo sabía. Pero al decirme, venga, apóyate, y al hacer así, yo dije, Dios, qué frío tengo. Y tenía tanto frío que pensé que no iba a aguantar hasta que eso se secase y quitármelo. O sea, me estaba muriendo. Y entonces dije, bueno, yo a este chaval le tengo que decir algo. Entonces salimos, o sea, se acabaron las clases, tal, no sé qué, y me quedo fuera echando un piti y digo, bueno, me le voy a esperar. Y cuando sale le digo, es que necesito hablar contigo. Tú imagínate, segunda vez que hablamos en la vida. Y me dice, ¿qué pasa? Digo, ¿tú ves cosas? Y el tío así. Y me dice, ¿qué cosas? Digo, pues cosas que la gente normalmente no ve. Y me dice, ¿tú que eres bruja o algo así? Digo, bueno, dime. Y me dice, sí. Digo, ¿y mucho? Me dice, sí. Y tuvimos conversaciones sobre el tema muchas veces, porque me dijo, ¿a ti te pasa? Y dije, claro, obviamente. Y es que me contó que iba gente a despedirse de él, gente que no conocía de nada. Todos los días. Todos los días tenía gente en su casa, o sea, pero muy mal, muy mal. O sea, él estaba terrible. Ya, es que obviamente eso es... Él estaba terrible porque además los padres, los dos habían muerto. O sea, es una persona que ha tenido una vida pues muy desdichada y todo son catástrofes y todo le pasa, todo lo malo le pasa. Y entonces, claro, yo cuando estaba con él en clase, era una clase gigante, era un taller gigante, y yo, sin estar mirándole, yo sabía dónde estaba él en todo momento. Le sentía todo el rato, o sea, sentía si se había ido al baño, sentía si estaba, yo qué sé, lavando el material en el cuarto de limpieza, lo sentía todo el tiempo. Entonces hablábamos muchas veces del tema, le conté lo que me había dicho la del Camino de Santiago y le dije que cómo echarles, tal. Y durante mucho tiempo yo sentía ese frío cuando estaba con él. Y de repente ya pasados los años, o sea, pasaron como 2 años, fueron 2 años el curso. Y estaba con él y le digo, ya no siento frío. Me dice, ya no vienen a ver. Y le funcionó. Hostias. Y luego con el tiempo le he preguntado alguna vez y me ha dicho, no, ni me lo menciones, no quiero que vuelva. O sea, porque... Estaba cagado vivo. Claro, o sea, lo pasaba fatal, hombre, ¿sabes? O sea, porque a mí me han pasado cosas desagradables, pero yo me quedo con todo lo bueno que me ha pasado, que ha sido mucho, ¿sabes? Porque yo he podido ver a mi bisabuela y eso, joder, para mí era, ¿sabes? Y sentir que está conmigo y que me cuida y tal, ¿sabes? Entonces... Claro, para mí eso es bueno. Ya. Pero cuando solamente ves malo todo el tiempo, ¿sabes? Pues es muy duro. Porque además te chupan la energía de una manera terrible, ¿sabes? O sea, yo a mi colega que es gallego, le pasó que los padres hicieron una ouija, tuvieron que salir corriendo, no me acuerdo por qué tema, no cerraron, metieron todos los papeles en el vaso y lo dejaron ahí. Y de repente mi colega empezó a ponerse enfermo, no sabían de qué era, pero que estaba enfermo, que se iba para el otro lado, o sea, malísimo. Mi colega decía que escuchaban
como gente corriendo a 4 patas por encima del tejado, o sea, bueno, de todo. Llamaron a una señora que fuese a su casa a hacer como una limpieza, que era de confianza suya, y les dijo que tenían a toda la Santa Compañía allí metida. O sea, en plan de... En la habitación de la hermana había una niña sentada en una mesa, o sea, en una silla, que todas las noches le daba la vuelta a la silla del escritorio. La habitación de mi colega estaba infestada. O sea, bueno, pero fatal. Entonces, claro, cuando te pasan muchas cosas malas, no lo quieres volver a ver nunca en la vida, ¿sabes? Normal. Pero claro, yo decía, joder, yo no lo quiero perder del todo porque a mí también me han pasado cosas buenas, ¿sabes? Luego... Pero que a tu colega ¿os hicisteis colegas en plan después de esto, en plan guay o no? Somos muy amigos. Muy amigos. Sí. O sea, hablamos todas las semanas y cuando podemos nos vemos, sí. Y a él nunca o sea, no sé si al final, aunque no volviesen nada malo, pero algo bueno le ha llegado a pasar o solo tuvo la experiencia negativa de esa movida y ahí se quedó todo. Que yo sepa, él solamente ha tenido experiencias negativas. Pero porque también él, por ejemplo, la relación que tenía con los padres no era muy buena, ¿sabes? Entonces tampoco es que tenga... Previamente. Claro. Entonces tampoco él ha tenido como esa protección, ¿sabes? O sea, al final a mí la gente que se me ha ido se ha quedado conmigo, ¿sabes? Y me ha cuidado. Entonces, porque, bueno, mi abuela murió. Bueno, mi abuela estuvo enferma de cáncer durante 3 años. Yo tenía muchísima relación con ella, nos adorábamos. O sea, es que lo de las casualidades es que es muy fuerte. Yo todos los 23 de diciembre, todos religiosamente iba a su casa, rellenábamos el pavo de Navidad juntas para Nochebuena y entonces era como nuestro momento, ¿no? Era nuestro día, ese día. Además, o sea, para mí era el día de mi abuela porque yo iba allí, rellenábamos el pavo y entonces venían mis hermanos y mis primas y hacíamos como cartelitos de Navidad para los nombres, para poner los regalos y no sé qué, y era como su día, ¿no? Era el momento de ella. Y entonces, claro, ella estuvo enferma 3 años, tuvo un momento que parecía que se recuperaba, al final no, y murió el 23 de diciembre. Y la enterramos el día de Nochebuena. Y el día que la enterramos, yo llegué a mi casa, destrozada absolutamente, y tío, yo hacía así, con el jersey, y olía a mi abuela, dentro de mí, ¿sabes? O sea, como que me metí así y olía su perfume todo el tiempo, ¿sabes? O sea, sentía que estaba ella conmigo, ¿sabes? Y me acuerdo de tumbarme en la cama a dormir y yo tengo un bajo colgado de la pared de la habitación y de decir, por favor, si estás conmigo, necesito sentirte de alguna manera, o sea, necesito saber que estás aquí y sonar las cuerdas del bajo, ¿sabes? Y decir, vale, estás conmigo, o sea, yo la siento, o sea, sé que está conmigo, la siento conmigo. Hubo otro día que tengo un espejo muy grande de madera colgado en la habitación también, encima de una cómoda. Que no apunta a la puerta, ¿no? No, no, para el otro lado. Y tío, está metido como en 2 alcayatas que van metidas directamente a la madera del espejo, ¿sabes? O sea, y de repente me desperté por la mañana y se había caído el espejo de un lado, había barrido todo lo que había debajo en la cómoda y estaba así. Y digo, joder, ¿cómo ha podido pasar esto, tío? Ese espejo igual llevaba ahí colgado 10 años, ¿sabes? Y entonces se lo digo a mi padre porque yo creo que igual venía a currar. Y le digo a mi padre, me tengo que ir corriendo. Digo, ha pasado esto, mira a ver si le encuentras alguna explicación. O sea, mi padre es la persona más escéptica que te puedas imaginar, o sea, es la lógica pura. Y se lo digo tal, y me voy creo que venía a currar. Y cuando volví, le digo, oye, ¿has podido ponerlo en el espejo? Y me dice, sí. Y digo, ¿y le has encontrado alguna lógica? Y dice, la única lógica que le encuentro es que alguien lo haya cogido, lo haya levantado y lo haya dejado caer. Dice, es que era imposible, ¿sabes? Y para mí todo eso fueron señales clarísimas de que mi abuela estaba ahí conmigo. Y no sé, más cosas así, a ver, es que... O sea, sé que las tiene que haber, pero... Porque lo que me has dicho antes del olor bueno... El olor, claro, o sea... Lo de tu abuela, claro. ¿Sabes? O sea, para mí, y me ha venido, o sea, durante muchas veces me ha venido su olor, ¿sabes? Qué fuerte. Sí.
Y a lo mejor, fíjate, es muy curioso porque cuando pienso en ella, instintivamente hago como así con la mano, como si la estuviese agarrando a ella de la mano, ¿sabes? O sea, cuando siento que está conmigo, como como si nos estuviésemos agarrando así la mano, pues así. Guay. Y yo creo que más o menos eso es un poco todo. Vale. A ver, pues, wow. O sea, como que lo que he percibido un poco, o sea, como lo que hablábamos al principio de pues, el origen o tal, bueno, obviamente va a ser imposible, aunque bueno, si me comentas que tu madre, tu hermana y tal, pues digamos que puede ser un poco genética, pero lo que sí que me ha llamado un poco la atención que no se trata solo de cierta sensibilidad hacia una cosa, sino un poco de sensibilidad en general. Es decir, porque no es que solo tienes o percibes gente que no está en este mundo, cosas así, sino que percibes a otras personas o cosas con objetos o etcétera, o portales. Entonces, digamos que, no sé si tú estás de acuerdo, como que tú tienes esa especie de sensibilidad a nivel global. Entonces, mi pregunta es que tú, siendo consciente de todo esto, bueno, tengo dos preguntas. La primera es, ¿qué crees que hay después o a dónde vamos después de abandonar este cuerpo físico? Por decirlo de alguna manera. Bien dicho. Y la otra es, ya un poco para mí, o por si esto en algún momento lo escucha alguien, o por lo que sea. Bueno, quizá no quieres contestar a esto, pero ¿qué le dirías a esa gente que te puede decir? No me lo creo. No me lo creo. Sí, no me lo creo. A ver. Entonces, bueno, estas dos preguntas un poco así para terminar, porque igual también ya. A ver, yo cuando la gente he dado con muchísima gente escéptica, tanto en esto como en el tema del tarot. Y yo siempre digo lo mismo, yo no intento convencer a nadie. Que te crean o no te da igual. Claro, o sea, me da igual, o sea, no... Lo entiendo. Entiendo que no me creas, porque yo si no me pasase, también a lo mejor sería escéptica, ¿sabes? Diría, ¿cómo va a ser eso real? Si para nosotros lo real es lo tangible, ¿sabes? Es lo que sentimos, lo que vemos, lo que olemos, lo que... ¿Sabes? O sea, es muy complicado, ¿sabes? De realmente entender y empatizar con una persona que le pasan esas cosas. Entonces lo entiendo. Lo que le digo a esa gente es, suerte tienes a lo mejor de que no te pase, ¿sabes? No lo sé, yo me quedo con mi experiencia, yo sé lo que yo vivo y ya está, ¿sabes? Entonces, sí, totalmente. ¿Y tú te has preguntado alguna vez por qué tú? O sea, ¿por qué a ti? Muchas veces. ¿Y qué piensas? Pues no lo sé, pienso que a lo mejor ha sido porque bueno, un poco lo que te digo de que el haber conectado con personas que tienen esa misma sensibilidad, como que venimos a ayudarnos un poco también entre nosotros, ¿sabes? Como, no sé, a lo mejor justo las personas que no lo tienen, ¿por qué no lo tienen? ¿Sabes? O sea, es como darle la claro, vuelta a lo mejor no es porque lo tengo yo, sí. sino ¿por qué no lo tienes tú? ¿Por qué no? O sea, joder, ojalá todos percibiésemos todo, o a lo mejor, no sé. Claro, porque a lo mejor la pregunta es, porque la gente puede decir que tú como que te condicionas a ti misma para tener a lo mejor este tipo de experiencias, pero dándole la vuelta a la pregunta es, tú te puedes estar condicionando para no tenerlas. Claro. Porque a lo mejor, si a mí me pasa algo de eso, buscas otra respuesta. Busco otra respuesta y no sabría encajarlo realmente. Claro. ¿Sabes? Claro. Entonces quizás soy yo. Tú me podrías preguntar, ¿por qué tú no lo percibes? Pues sí. Porque a lo mejor no quiero percibirlo. Claro, no, y a lo mejor también, o sea, también ellos van a ciertas personas, ¿sabes? O sea, suelen acercarse mucho a la gente que es muy positiva, que es muy alegre, que es muy... que tiene como mucha energía, ¿sabes? Porque al final, o sea, fíjate que esto es mi propia teoría y esto nunca lo he estudiado así de esta manera, pero yo lo entiendo como que ellos son polos negativos, ¿no? O sea, como que están descargados, por así decirlo, no tienen carga, ¿no? Entonces vienen y cogen de tu energía, ¿sabes?
Entonces, por eso cuando son malos, te dejan fulminado, ¿sabes? Porque absorben tu energía, la necesitan para estar aquí, ¿sabes? Porque ellos no tendrían que estar aquí. Claro. Entonces, ¿qué pasa? ¿Por qué están aquí? Que es un poco también la respuesta a la otra pregunta. ¿Qué hay después? Pues depende de nosotros. O sea, yo entiendo, por ejemplo, cuando murió mi abuela pensó todo el tiempo que ella se iba a curar y que no se iba a morir. Todo el tiempo. Entonces, ella no estaba preparada para morir. Y luego yo la he visto muchas veces en mis sueños diciéndome, o sea, todo el proceso, en plan de encontrarme la perdida, de no sé dónde estoy, no sé qué es lo que estoy haciendo, de decirme ya estoy más tranquila, o sea, todo ese proceso. Porque, ¿qué pasa? Que cuando no saben que van a morir, les pilla tan desprevenidos que no saben a dónde tienen que ir, ¿sabes? Y claro, te aferras a lo conocido, ¿no? A estar aquí, a decir, no me quedo con los míos, tal, o simplemente el decir, es que no me quiero ir, no quiero irme de ninguna manera y aquí me voy a quedar. Y luego hay gente que hace una transición mucho más natural. Mi abuelo, cuando murió, pudimos ir todos a despedirnos al hospital, estuvo con toda su familia. Él transicionó de otra manera, ¿sabes? Él fue como, bueno, yo ya me voy y ya está, ¿sabes? Entonces... ¿Lo transicionó, perdona, a dónde? Yo creo que hay como otro nivel, por así decirlo, en el que encontramos la tranquilidad total, ¿sabes? O sea, no creo en el cielo y el infierno, creo que hay otro espacio en el que ya no necesitamos nuestro cuerpo físico y estamos tranquilos en otro lugar. Pero es muy difícil llegar ahí si no estamos preparados para estar, ¿sabes? Y luego, pues que hay muchos sitios, como por ejemplo lo que te conté de la casa de la Virgen en Turquía. ¿Por qué yo sentí toda esa gente cuando entré allí y me dio tanta ansiedad y no podía parar de llorar? Porque los lugares, claro, siempre se tiene como que las iglesias, no sé qué, como que son sitios así como muy cargados de semente, ¿no? ¿Por qué? Porque mucha gente cree en Dios. Entonces, ¿qué pasa? Que si hay mucha gente que cree que ese es un lugar bueno, que ese es un lugar sagrado, quiere estar allí. Entonces se cargan mucho esos sitios, ¿sabes? Entonces, claro, es como un círculo vicioso. Efectivamente, es un sitio espiritual porque la gente quiere estar allí dentro, ¿sabes? Uh-huh. Igual que yo soy agnóstica, yo no creo en la Iglesia Católica, pero sí que creo que debe de haber algo y creo que sí que debió de existir Jesucristo, aunque no creo que sea la figura que se nos ha contado. Pero ¿qué pasa? ¿Por qué creo que tanta gente lo ha podido ver o lo ha podido tal? Porque mucha gente piensa en él. Y no, ¿sabes? O sea, si yo pienso mucho, por ejemplo, en mi abuela y estoy con ella y le hablo y no sé qué, no la dejo ir, ¿sabes? Quiero que esté conmigo. Entonces se manifiesta. Entonces, tú imagínate si hubiese millones y millones de personas pensando en una sola persona, ¿sabes? Que claro, al final se concentra, tiene muchísima más energía que el resto porque mucha gente le regala su energía, uh-huh. ¿Sabes? Entonces, claro, pues tiene mucho más poder de manifestación. Claro, pero tiene que ser bidireccional. Porque, o sea, tú quieres que tu abuela esté aquí, uh-huh. Pero también se tiene que dar el caso de que uh-huh. Tu abuela no haya sabido transicionar hacia el otro punto. Claro. Porque si hubiese transicionado bien hacia el otro punto y tú quisieras que estuviese aquí, no existiría esa conexión. Claro. Entonces tiene que ser... Sí, claro, totalmente. Entonces, claro, igual la muerte de Jesucristo... Claro, pero si él era una persona supuestamente tan entregada a la gente, tan tal, ¿sabes? Como para representar semejante figura en la historia, a lo mejor sí que él quería estar uh-huh. Al servicio de todos. Claro, ¿sabes? Claro, por eso digo que... Claro. Que algo haya... O sea, claro, entonces, pero igual pasa con cualquier persona que sea muy, muy, muy recordada, ¿sabes? O sea, hay muchas manifestaciones de decir, pues yo juraría que he visto a no sé quién, o sea, a un personaje como muy famoso, ¿sabes? Porque se le recuerda mucho, ¿sabes? Y esa gente normalmente tampoco se quiere ir. Entonces, esa es mi teoría, que no digo que sea la real ni nada, pero yo basándome en mis experiencias, pues yo creo que es un poco así como funciona. Vale, pues... apuntamos esa teoría.
Y yo creo que ya, ¿no? Yo creo que ya podemos zanjar, ¿no? Pues nada, muchas gracias. Gracias a ti. Espero que ahora nos manifieste nuestro colega por aquí. Estoy escuchando cosas ahí. Ya hace un rato. Pero quiero creer que son las palomas. Que no. Pues nada, pues zanjamos, pues gracias. Muchas gracias a ti por tu interés.